Miren ustedes qué interesante análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo hace sobre la narcoelección que se va a vivir en Tamaulipas, en realidad pues en todos los 14 estados donde va a haber elecciones, pero particularmente en Tamaulipas. Está publicado en su web sidac.org y pues se titula así: Hoy la violencia también vota. Dice que este 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en 13 entidades federativas del país, dije 14, son 13, perdón. Una de ellas es Tamaulipas, en donde se elegirá un nuevo gobernador, 22 diputados y 43 alcaldes, y ha sido uno de los estados más golpeados por el crimen organizado. En este estado, el Partido Revolucionario Institucional nunca ha perdido la gubernatura. Sin embargo, durante las últimas semanas, la contienda electoral entre los dos punteros, Baltasar Manuel Hinojosa del PRI, Partido Verde Panal, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca del PAN, se ha hecho cada vez más cerrada. Una de las encuestas más recientes declaran un margen de alrededor de 4 puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar. Esta situación ha desatado una serie de acusaciones entre los distintos candidatos por supuestas ligas con el crimen organizado. El PRI acusó ante la PGR al candidato del PAN, no solo de tener apoyo del narcotráfico, sino también de favorecer las intimidaciones y amenazas hacia candidatos opositores con el fin de debilitarlos. De igual forma, el candidato del PRD, Jorge Valdés, anunció que planea solicitar al Instituto Electoral local suspender las elecciones en municipios como Hidalgo, Villagrán y Mainero, bajo el argumento de que no existen condiciones de seguridad para que el proceso electoral se lleve a cabo. Más allá de las acusaciones entre los candidatos y el juego político entre competidores, es pertinente dimensionar las consecuencias que tienen la violencia y el crimen organizado en el plano electoral. En primer lugar, existe un efecto de disuasión y autoselección entre diversos candidatos, lo cual termina por minar la competitividad de las elecciones. La incidencia del crimen organizado a nivel local, así como los altos niveles de inseguridad, limitan o reducen el número de candidatos que se atreven a competir e incluso incrementan la probabilidad de que candidatos ya registrados prefieran renunciar durante el proceso electoral. Todo esto termina por reducir significativamente las alternativas que se presentan ante los electores. En segundo lugar, la presencia del crimen organizado y la violencia asociada a este, en especial, la violencia dirigida a candidatos o funcionarios públicos en periodos electorales puede influir en las decisiones de los ciudadanos, desde salir a votar o no, así como su elección de partido político, igualito que en 2011 en Michoacán. 1. Violencia y reducción de alternativas. El protagonismo de la violencia en las elecciones dista de ser novedoso. Desde 2006, la crisis de seguridad y la escalada de violencia en estados específicos de la República han influido las elecciones en dos niveles, como tema de debate entre los candidatos y en la selección, calidad y competitividad de los mismos. Desde 2007 hasta junio de 2015, más de 20 candidatos y 40 líderes y activistas políticos han sido asesinados y cientos más han sido amenazados. Especialmente a nivel estatal y municipal, las instituciones gubernamentales son el objetivo central de las bandas criminales que buscan asegurar recursos económicos y públicos y tener injerencia en las instituciones de procuración de justicia, seguridad y justicia para evitar que sean usadas en su contra. Durante muchos años, el análisis de la influencia del crimen organizado en el plano electoral se limitaba a los mecanismos de financiamiento ilícito o a las movilizaciones que estos grupos hacían a favor de un candidato u otro. Hoy en día se observa una incidencia directa mucho mayor y que afecta el factor más esencial de la elección democrática, quién compite y quién no compite. En este sentido, Tamaulipas ha sido uno de los estados más afectados y su situación continúa agravándose. Vale la pena recordar que en 2010 el candidato a gobernador del PRI Partido Verde Panal, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado mediante una emboscada en la carretera Ciudad Victoria Soto La Marina a tan solo 6 días de las elecciones. Durante el proceso electoral actual, la presencia de los grupos del crimen organizado ha logrado limitar el espectro de competencia y el número de alternativas disponibles para los electores. Hoy en día, la disputa entre cárteles del narcotráfico ha provocado que en 7 municipios haya una ausencia total de candidatos. Asimismo, de acuerdo al Instituto Electoral de Tamaulipas, al menos 56 candidatos a presidentes municipales, regidores y sus suplentes han renunciado a participar en la elección debido a presiones del crimen organizado o por motivos personales.
Entre estos destacan las renuncias de los candidatos del PRI y PRD, quienes explícitamente justificaron su retirada debido a la presión e influencia del crimen organizado en municipios como Hidalgo, Villagrán, Mainero, Camargo, Mier, Díaz Ordaz y Miguel Alemán. El hecho de que un partido deje de postular a alguien tiene un enorme impacto para los electores. Antes que nada, hay una afectación en la calidad de la elección provocada por la disminución de competencia real entre los partidos. Esto no solo disminuye el número de alternativas, sino que inclusive puede reducir también la calidad de las propuestas de política pública de los candidatos en cuestión y más adelante podría limitar la habilidad de gobernar de las distintas administraciones. Número 2. Violencia y participación. Por otro lado, la violencia presente en un estado o municipio que no es producto exclusivo de las elecciones, sino inherente a las condiciones de inseguridad permanentes, también tiene un impacto significativo en el comportamiento de los electores. La caída en la participación electoral es una de las consecuencias más evidentes de la violencia. Esto se debe a que, por un lado, el día de los comicios puede tener lugar mayor violencia como resultado de la lucha política o del propio crimen organizado que busca antagonizar al Estado. Por otro lado, el incremento de la inseguridad da lugar a una erosión de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y autoridades, vulnerando el vínculo entre la ciudadanía y los gobernantes, y por ende inhibiendo los incentivos a ejercer el voto. La violencia afecta los niveles de participación de la ciudadanía. De hecho, cada agresión registrada hacia algún candidato disminuye la tasa de participación electoral en un punto porcentual. Asimismo, un aumento en la tasa de homicidios dolosos en el municipio disminuye la participación de los ciudadanos en la elección. Y nos coloca esta gráfica, ¿no? Muy interesante. Asimismo, la evidencia empírica en Tamaulipas confirma los hallazgos previamente mencionados. La tasa de participación para la elección de gobernador en 2010 tuvo una variación considerable entre los municipios de alto riesgo y el resto del estado, exhibiendo niveles de 51 y 61 respectivamente. En este sentido, si bien no se puede afirmar una casualidad directa entre la violencia y la baja participación electoral, es pertinente resaltar las diferencias en el comportamiento de los ciudadanos, al menos en lo que se refiere a su voluntad de ir a votar el día de la elección. Conclusión. Robert Dahl señala que la democracia es aquel sistema donde la oposición tiene posibilidades reales de competir y, en un segundo momento, de asumir el poder. En México, con el alza de la violencia y la inseguridad durante los procesos electorales, las posibilidades reales de competir se han acotado debido a lo peligroso que representa ser candidato en ciertas localidades del país. La perspectiva no es muy optimista. Los incentivos que tienen los grupos del crimen organizado para incidir en los procesos electorales no son solo evidentes, son lógicos. Las elecciones son un mecanismo perfecto para que el crimen organizado garantice que las estructuras de poder se alineen con sus intereses y puedan imponer redes de influencia y protección a las autoridades locales durante las administraciones en su turno. Les vuelvo a leer este párrafo porque es verdaderamente apabullante. Las elecciones son un mecanismo perfecto para que el crimen organizado garantice que las estructuras de poder se alineen con sus intereses y puedan imponer redes de influencia y protección a las autoridades locales durante las administraciones en turno. Si con eso pretenden ir a votar, adelante, Continúo. Si bien esta influencia en términos electorales no es nueva, durante los últimos años se ha visto la expansión de dichos efectos. En primer lugar, en términos de quién compite y en segundo lugar en la tasa de participación electoral. Más allá del resultado específico de los comicios, la inseguridad de las elecciones tiene el peligro de minar la credibilidad y la legitimidad de los ganadores. El riesgo de esta situación va más allá de lo que pase el 5 de junio y definitivamente va más allá de Tamaulipas. Si se continúa por este camino, se corre el riesgo de que la violencia no solo termine por definir el resultado electoral, sino que también decida agendas política, pública y de gobierno. Aunado a esto, si la inseguridad sigue disuadiendo la participación electoral, este equilibrio se reforzará a lo largo del tiempo y finalmente perderemos de la manera más sutil la libertad primaria de la democracia, la capacidad real de elegir y ser elegido para un cargo público. El artículo es bueno, el análisis es bueno, solo que me parece, no sé si estén de acuerdo ustedes, que
pudieron haberlo escrito por ahí del año 2004, 2005 para hablar de lo que en este momento ya se está viviendo. O sea, ya en este momento lo que menciona, las causas que pudieran tenerse dada la participación del crimen organizado en las elecciones, pues ya son reales, son palpables. Hay estados como Michoacán, como Guerrero, donde el crimen organizado dicta agendas públicas y políticas y está sentado en muchos casos en las curules o en las sillas de las alcaldías o las propias gubernaturas. Ahí se los dejo, compas, saludos.